En nuestra clase de historia empezamos a ver nada menos que los cambios que hubo en el siglo XV y XVI referentes a una nueva época que se refiere a la Edad Moderna, iniciando nada menos con el Renacimiento, que se refiere principalmente a los cambios y descubrimientos más importantes de aquella época, dentro de ellos el descubrimiento de América y nuevas rutas para poder ir de Europa hacia Asia. Recordemos que ya había caído nada menos que Constantinopla y eso propició el poder realizar nuevas rutas comerciales sin pasar por Asia Menor. De esta manera entonces podemos ver que el Renacimiento inició nada menos que en las ciudades de Italia y se refiere al renacer de la forma y estilo de Grecia y de Roma en referencia a las artes, a la política y a el florecimiento de nuevas ciudades importantes. Por eso, cuando hablamos nosotros del Renacimiento, estamos hablando nada menos que de lo que nosotros conocemos como el humanismo. Y el humanismo que se inicia en el siglo XV y parte del siglo XVI, ya que recobra esplendor nada menos que las artes y el pensamiento, donde el centro de todo era nada menos que el ser humano. Se llamó Renacimiento porque significa volver a nacer. Quiere decir que especificaban un nuevo renacer de las culturas griegas y romanas en los diferentes estilos de pintura, escultura, arquitectura y en su fin de situaciones. Por lo cual el humanismo fue un movimiento intelectual muy importante en Europa, ligado nada menos que al Renacimiento, originado en el siglo XV en la península itálica, con la migración de nada menos que todos los intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla por la invasión de los turcos otomanos que vimos en nuestra clase pasada. Estos pensadores y artistas, al instalarse nada menos en ciudades muy importantes como lo fue Florencia, Venecia y la ciudad de Roma en Italia, propiciaron nada menos que un movimiento cultural retomando los valores de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Muy pronto, una nueva forma de pensar surgió entre los mismos filósofos y escritores de aquella época. Se reivindicó la reflexión y la investigación como los mejores medios para poder conocer nada menos que el entorno, o sea, el mundo que estaba a su alrededor, dejando a un lado muchas de las creencias religiosas que provenían nada menos que de la Edad Media. Por lo cual, el arte se empezó a representar en las divinidades con características humanas, tal como lo hicieron los griegos y los romanos, pues consideraban que el ser humano era el centro de la razón y el conocimiento, por lo cual vamos a ver nada menos que el Renacimiento. El humanismo muy pronto se difundió en varias regiones de Europa, especialmente nada menos que en las universidades de aquella época, por lo cual cada región adoptó características importantes y específicas. Por ejemplo, en Italia y Francia, el movimiento literario y filosófico influyó principalmente nada menos que en las artes, pero en cambio en Alemania y en Holanda estos cambios fueron de tipo religioso, por lo cual estaremos viendo algunos puntos importantes del Renacimiento italiano y del Renacimiento en Europa. De esta manera podemos ver cómo el humanismo empezó a difundirse en toda Europa y el pensamiento griego y romano renació en todo el continente.